Capítulo 4. El corazón por delante, para derrotar a Yui no queda ni un aspirante. Maldición, otra vez este sueño, pensó Yui. Estaba rodeada de una marea de rostros borrosos, otra vez, con Azusa tratando de ponerse de puntillas a su lado. Supongo que sueño con esto siempre que estoy estresada, qué bien. Eso era un problema grave, aunque hubiera preferido arrancarse un brazo antes que admitirlo en voz alta. Rain era motivo de sobra para ponerla nerviosa. Era el final de una trilogía, un reino enemigo que no caía dos veces en el mismo truco. Si todo lo que Yui había ensayado fallaba lo más mínimo, Rain podría verlo y adaptarse sobre la marcha para usarlo en su contra. Sus ojos, perdidos en un torbellino de pensamientos, se deslizaron hacia el suelo. Allí, a unos 3 pasos de distancia, un par de zapatos relucientes se detuvieron frente a ella. Una voz suave, con un toque fraternal, rompió el caos de su mente. Disculpa, ¿no nos hemos visto antes? Yui alzó la cabeza tan rápido que casi se mareó. El movimiento fue tan brusco que dio un traspié hacia atrás, chocando con la compañera que tenía a su espalda. Oye, no empujes. Protestó una voz aguda, perteneciente a una chica de pelo negro que la fulminó con la mirada. Lo siento, Yui hizo unas cuantas reverencias de disculpa, mientras se ganaba las miradas de varias que le exigían tanto silencio como en una biblioteca, como si las disculpas avergonzadas que daba estuvieran opacando los fuertes altavoces o el ritmo combinado de batería, guitarra, bajo y teclado. Un último riff eléctrico llenó la sala, y el polideportivo dejó de centrarse en Yui para centrarse en Yui también, pero la que había en el escenario iluminada por focos y luces estroboscópicas a ras del suelo, la líder de la Soka Gotea Time. Las chicas aplaudieron con euforía en su mayoría, incluso Azusa, aún de puntillas, hacía chocar sus palmas mientras tenía cara de gato feliz por oler una lata de atún. Era una felicitación más calmada, pero reflejaba admiración pura. Oh, yo, lamento eso, le dijo a Yui la misma voz fraternal que antes le había sacado de su ensimismamiento. Los ahora ojos negros de Yui revisaron de arriba abajo a la figura que le hablaba, minifalda verde, traje de marinero y un moño recogido con un lazo amarillo. El pelo marrón era claro y peinado a conciencia, y sus ojos eran iguales que los que veía en el espejo al despertar. Era Ui, su hermana mayor. Pero en este sueño absurdo, Ui no era la hermana protectora de siempre, sino una versión más joven, como si el tiempo hubiera retrocedido un año. Maldito sueño, ni siquiera la apariencia es consistente, pensó Yui, pues su hermana ya no llevaba su uniforme de primer año, sino su uniforme de la escuela media. ¿Por qué no me despierto todavía? Soy yo quien se disculpa, fue una reacción exagerada. Yui hizo una reverencia más, inclinándose más por reflejo que por verdadera cortesía. Los aplausos y la voz amplificada de su contraparte en el escenario se fundían en un zumbido indistinto, como ruido blanco. No, me disculpo yo, Ui hizo una reverencia correligionaria. Tendría que haberme dirigido a ti con más sutileza, es solo que, ¿no nos hemos visto antes? No, Yui fue tan cortante que podría haber partido un árbol. Ui no supo qué responder, y con un perdón por molestar, prefirió dirigirse a Azusa otra vez para pedirle su opinión sobre el concierto de su hermana, su insuperable One-san y su guitarra que cautivaba a todos. Yui miró entonces al centro del concierto, estaba muy lejos, las chicas en la tarima se veían poco más grandes que hormigas, y aún así las distinguía a todas. Ella, Muji, Ritsu y Mio. «¡Qué sueño más estúpido!», expresó en alto. Yui despertó con el ceño fruncido, los pelos revueltos y la boca pastelosa, como si se la hubiera untado en azúcar. Se relamió los labios con sabor a polvo y crema para que no se agrietasen, mientras se sentaba en el lateral de la cama y miraba una zapatilla particularmente brillante por estar en el foco de los 3 o 4 rayos de luz matutina que llegaban. Hoy es el día, pensó, sus dedos se movieron solos, cual si tocase una guitarra invisible, lo cual estaba más cerca de un tic nervioso que de un gesto emocionado. Sus ojos estaban abiertos aunque sus párpados suplicaban por cerrarse, solo 5 minutos más parecían decirle. Pasó de la zapatilla al soporte de guitarra en el suelo, ahí estaba Natasha, la fiel guitarra de Sawako, bautizada por Yui en secreto, porque sabía que si se lo decía a su madre adoptiva le diría que ya está grande para tontear dándole nombres a objetos inanimados. La guitarra parecía un guardián esperándola, había estado practicando con ella antes de dormirse, sin los altavoces conectados, por supuesto. Yui tenía un oído fino, y unos dedos de pensamiento autónomo, que podían replicar 10 acordes escuchándolos una sola vez. Si Rain no baja llorando del escenario, no será una buena noche, se dijo antes de ponerse en pie.
La semana había pasado más rápido que un tren de mercancías, ya estaban a 14 de octubre, hoy Rain y ella se iban a jugar la reputación en el cierre de una trilogía, y Yui solo tenía unas bajo la manga que ensayaba inconscientemente dando pasos largos. No fue consciente de lo que estaba haciendo hasta que entró en la cocina y Sawako la miró con esas pupilas firmes de iris marrón que siempre acechaban por encima de las líneas de plástico rojo en sus gafas de montada fina. Buenos días, Yui, dijo con una sonrisa que debía transmitir alegría rutinaria, pero no lo hacía. Sawako vestía su vestido de una sola pieza que siempre usaba para ir a la escuela, una camiseta azul claro debajo que tapaba el escote y un collar con un pequeño rubí falso colgando del cuello. Hoy no leía ningún periódico, solo tomaba la misma marca blanca de té de todas las mañanas. Buenos días, mamá. Yui hizo una reverencia antes de avanzar con más cautela hacia la nevera. Ya no había mermelada, se terminó ayer, así que desayunaría solo tostadas con mantequilla y algo de café caliente para mantenerse activa. Así, mientras echaba agua en el recipiente de una cafetera Moka del año 1956, Sawako se giró en un semicírculo, apoyando su brazo en el espaldar de la silla, la taza de té a la altura de los labios, para poder beber en intervalos de palabras. ¿Estás bien, hija?, preguntó. Yui se paralizó a segundos de echar otra cucharada de café molido en el filtro que va sobre el agua. ¿Acaba de llamarme hija?, se preguntó antes de dejar caer el contenido y girar con dos ojos de asombro como dos tarolas de batería. Sí, ¿por qué la pregunta? Puso un rostro alegre como había fingido desde pequeña. Sé que estás fingiendo esa cara de felicidad. Sawako dio un sorbo de 3 segundos con los ojos cerrados mientras Yui la contemplaba como un poste. Son años de experiencia, hija, si estás nerviosa por la competencia lo puedes decir. No muestres debilidad, no muestres debilidad, pensamiento que resonó en la mente de Yui como el galope de caballos hacia la guerra. No estoy nerviosa, madre, ya he ganado esta batalla, solo voy a ir allí a demostrarlo y a reclamar mi trofeo. Yui se giró sin más que decir, y Sawako hizo un movimiento de cabeza para sopesarlo antes de dar el último sorbo que vació el contenido caliente, y con sabor más semejante al cartón que a la menta, que había en su taza. Yui enroscó con fuerza la parte superior de la cafetera antes de ponerla al fuego, destilaba todo cierto olor metálico que seguramente no era muy sano para los pulmones, pero estaba más preocupada por la batalla de freestyle que por algo de plomo en su organismo. ¿Por qué me hace esto?, pensó Yui mirando el metal italiano de los 50. Esa pregunta no tiene sentido, pero la hace siempre, como si no supiera que se decepcionará si digo que estoy preocupada. Pero no lo estoy, no, ni hablar. Irasawa Yui lucha contra la lluvia sin un ápice de miedo. Sawako se puso en pie a su lado, dejando taza y plato en el fregadero sin ninguna intención de limpiarlo. Tendría que hacerlo Yui o se quedaría allí hasta que le ordenasen hacerlo. Bueno, hija, me voy al trabajo. Apoyó un brazo sobre el fregadero mientras miraba desde arriba a Yui. Esta última centrada en la cafetera, no quería quemar su producto por 4ª vez este trimestre. Ya le dije a Hane que te pasarás por su sala de ensayo, solo te ha podido hacer un hueco para 2 horas, pero bueno, tener poco es mejor que tener nada. Hane era la baterista de The Devil, la antigua banda de Sawako, esa donde usaba su guitarra y cantaba hasta quedarse afónica. Era la única de las 4 integrantes originales que se había decantado por seguir en la industria musical. Trabajaba alquilando cabinas insonorizadas para practicar, estudios de grabación semiprofesional con herramientas para grabar pistas, sampleo, etc. Sawako se puso en contacto con ella desde que regaló la guitarra a Yui a los 16, y aunque hablan ocasionalmente, Yui nunca las ha visto interactuar en persona, solo por teléfono. Casi se podría decir que Sawako la evita. Esos son como 5.700 yenes, murmuró Yui mientras hacía las cuentas de cabeza. No te preocupes, Hane lo deja en 5.000, precio amigo. Yui solo puso cara de pensamientos profundos y se quedó mirando la cafetera antes de atreverse a preguntar. ¿Me vas a descontar ese precio de la paga de este mes? Sawako pestañeó, el labio bajándole un poco. ¿Tu paga? Hija, que tienes 26 años, ganas $5.000 cada que subes a un escenario, ¿te preocupa perder 5.000 yenes? Yui bajó la cabeza, la inseguridad volvía de ganarle la partida, aprovechó que estaba mirando bajo para apagar el fuego. Lo cierto es que Yui no sabía con certeza cuánto dinero ganaba tras la transferencia económica de dólares a yenes, era Sawako quien le llevaba las cuentas.
Alguna vez pensó en pedir explicaciones, pero podría ser vista como un desafío en busca de independencia económica, un error a los ojos de Sawako, y con solo recordar la mano izquierda de su madre adoptiva se le pasaban las ganas de hacer preguntas. Pero no del todo. ¿Irás al concierto de hoy, no? Pregunta Yui cuando Sawako está por salir por la puerta. Tal vez. Sawako solo se encogió de hombros, de espaldas a Yui y su cafetera ardiendo. Se dará a solo 10 minutos del instituto en coche, murmuró Yui, la vista hacia el suelo. Si terminases temprano, ¿no querrías ir ni siquiera a la hora final cuando participo? ¿Tienes asientos reservados en primera fila por ser mi? Yui tragó saliva, ahora todo se sentía tan frío como el fondo sin colorear de un manga. Mi única familia. Sawako se quitó las gafas, y las dejó en la cima del estante donde se guardaban platos y vasos. Yui, cariño, un tal vez, no es sinónimo de no, el iris marrón parecía prendido en llamas cuando se clavó en el corazón de Yui. Pero aún si no fuera, cosa que entenderás porque soy una maestra disciplinada y atareada a cargo de una clase entera, tienes que aprender a lidiar con el mundo sola, ¿no aprendiste eso el día del cara a cara? Sí, masculló Yui, su mano, sin poder moverse, aferrada al mango de una cafetera que ardía. Hija, yo te encontré cuando te estabas sintiendo sola, y te enseñé que estaría contigo sin importar la distancia, ¿no es así? No hubo respuesta. Responde, sí, o no. Sí, dijo Yui alzando la vista. Los ojos de su madre adoptiva aferrados a ella como la lengua de una rana a una mosca. Estaré cuando regreses a casa con el trofeo, cariño. Sawako volvió a ponerse las gafas. Te quiero, cuídate. Yui permaneció quieta, las ampollas de su mano aferradas al plástico duro de la cafetera, su boca incapaz de emitir palabras. Ya no tenía ganas de desayunar, pero lo hizo de todas formas, pensando que ella era el problema por querer siempre demostraciones de afecto de la única persona que estuvo allí cuando todas las demás se fueron. Yui caminó con el estuche de la guitarra al hombro, en algún punto del pasado hubiera podido correr con ese peso desde su casa al instituto sin problema alguno, pero ahora caminaba despacio, casi arrastraba los pies, mientras cruzaba pasos de cebra, ignoraba a mujeres que barrían las calles o pasaba frente a tiendas que no tenían nada que ofrecerle. Así era la vida en Sakuragaoka, una ciudad tan pequeña y de toques rurales que en los mapas siempre era confundida con el área residencial de Tama, Tokio. Su posición geográfica, cerca de la capital, tampoco ayudaba con el asunto. No había adolescentes por las calles, tal vez podrías ver a varios por la mañana, entre las 7 y las 8, caminando por las calles que conectan el centro de la estación de tren con el instituto casi a las afueras, o llevando su propio ritmo por caminos que dependen de barreras de paso a nivel amarillas y negras. Ahora era el tiempo de los adultos, mujeres que iban a la compra, hombres que iban al trabajo, todo tipo de veinteañeros que maldecían su suerte en el mercado laboral. Yui podría catalogarse en ese espectro, y tal vez podría identificarse con alguna de las chicas que pasaban a su lado si no estuviera demasiado ocupada pensando en qué haría si Rain no caía en su truco. La gente a su alrededor eran poco más que extras, como humanos sin rostro y alargados que se dibujan en el fondo de un anime para llenar espacio. Su tripa gruñó, eso hizo que Yui pusiera los pies en la tierra, siendo consciente de que una tostada sin calentar y café negro, no eran el desayuno más equilibrado para un día de octubre donde el sol pegaba tibio cubierto por nubes algo claras. Se detuvo en un cruce de caminos, a 30 minutos de su destino. Giró la cabeza para ver su reflejo en una máquina expendedora de chapa roja y que ofrecía golosinas por 500 yenes. Seguía siendo ella, la chica que perdió a sus padres a los 9 años, la chica que perdió a su hermana a los 14, la freestyler salida de la nada con 37 victorias en su historial. 37 no, 38, se dijo frunciendo el ceño a su reflejo. No era la versión joven de la que no quedaban ni fotos, aunque se hubiera puesto a una al lado de la otra, no hubieras visto tantas diferencias, más allá de la altura, las dos compartían una expresión apagada que jamás recuperó su brillo. Al concentrarse más en su reflejo, Yui miró a través del cristal, y no llegó a dar crédito a lo que veía. En el surtido de dulces, uno destacaba en la parte superior, eran unas paletas llamadas Not Not Ball y su mascota, era una colegiala de vestido amarillo con 2 botones tan negros como su pelo recogido en un lazo. Era prácticamente idéntica a una caricatura de su hermana, pero no su hermana mayor que descansaba metros bajo tierra, sino su hermana del sueño, hasta sus ojos eran idénticos. Lollipop sabor mango, leyó mentalmente, y se acercó más al cristal como si esa caricatura fuera una ofensa hacia su persona.
Tuvo suerte de que no pasase ningún niño pequeño y se riera de la guitarrista depresiva que prácticamente estaba frente a frente contra un producto de 700 yenes. Seguramente esto tiene la culpa, seguro que lo vi y mi subconsciente hizo el resto. Maldición, tanto susto al despertar por un producto tan tonto. Esa excusa no tenía ni pies ni cabeza. Yui llevaba teniendo estos sueños desde que tenía 10 años y se despertaba tras la siesta pensando desearía que fuera real. Pero era una mentira que estaba dispuesta a transformar en un ladrillo y apilarlo en el muro de excusas que la protegían. Yui llegó 5 minutos antes. La puerta de cristal corrediza se abrió con un siseo, y el aire la golpeó con una mezcla de naftalina rancia, café moca dulzón y el eco de un espresso quemado. El vestíbulo de la sala de ensayo era un espacio modesto, quizás de unos 100 tatamis, puede que 120, a Yui nunca se le había dado bien sacar medidas a ojo. Las paredes de ladrillo gris, ásperas y desnudas, estaban salpicadas de pósters de bandas locales, algunos con fechas de conciertos de hace una década. Un ventilador de pedestal languidecía en un rincón, inútil bajo el fresco de octubre. 14 pasos exactos la separaban del mostrador de recepción y su minibar, una pieza de madera falsa barnizada en tonos oscuros, para encajar con la estética industrial del lugar. Tras el mostrador estaba Toyosato Echigawa, una chica de 16 años, estudiante y empleada a media jornada. Llevaba un traje negro abotonado, una pajarita que parecía un bastón de caramelo y un gusto por la moda peculiar al pensar que llevar una gorra de maquinista en un interior es algo aesthetic. Su cabello rubio, recogido en 2 coletas diminutas, enmarcaba unos ojos celestes que parecían asombrarse por todo. Toyosato, como la estación de tren, solía decir al presentarse, y Yui ya lo había oído demasiadas veces. Yui suspiró para sus adentros. Otra extrovertida. Sabía cómo iba a terminar esto. Toyosato garabateaba en una libreta, probablemente una canción inspirada en Joy Division, pero en cuanto levantara la vista y viera a Yui con su guitarra, especialmente hoy, desataría una avalancha de admiración y buenos deseos que duraría 10 minutos. Lo había hecho las 23 veces anteriores que Yui había pisado ese lugar. Así que ella ya avanzaba entre los instrumentos de alquiler y las estanterías de discos, preparándose mentalmente para el tren descarrilado de palabras que se avecinaba. Una puerta a la izquierda del mostrador chirrió al abrirse, revelando el pasillo hacia las salas de ensayo. 2 mujeres emergieron, pisando el linóleo con vasos de café en la mano, probablemente preparados en el minibar sofisticado de la recepción, que impregnaba el aire con su aroma. La primera era Hane, la dueña del lugar. Tan alta como Sawako, con el cabello revuelto recogido en una coleta desordenada en picos que le darían envidia a las hojas de una piña y un pintalabios rosa que solo resaltaba una pequeña, pero significativa, parte de su sonrisa. Sus botas de cuero resonaban con cada paso, y su sudadera morada le daba un aire despreocupado. Una baterista retirada en toda regla, aún con el fuego de antaño en los ojos. A su lado, 1,5 centímetros más alta, una mujer con pelo avellana que podría describirse como un clavicut hecho con un tazón en la cabeza y mucha paciencia. Reía con una energía que llenaba el espacio, su minifalda blanca y sus tacones plateados destellando bajo la luz tenue. Una camiseta a rayas azul y blanca, cortada al ombligo, dejaba ver su piel clara, y su acento extraño, quizás holandés, bailaba en el aire. Lo que te digo, tía, será una banda de poca monta, pero le ponemos pasión, y eso ya hace que valga la pena, dijo la desconocida, con un acento español que Yui no identificaba. Pero venir a ensayar a Japón es una locura, ¿no te parece? Respondió Hane, apoyándose en el mostrador con el café en la otra mano. Yui, inmóvil junto a las estanterías, era casi invisible, como un poste en la penumbra. Toyosato ni la notó, demasiado ocupada en aclararse la garganta para dirigirse a la extranjera con una voz ensayada. Buenos días, Lucía, es un placer tenerte en nuestros estudios, habló en un idioma que Yui no reconoció, probablemente español. Jaja, qué carisma, chica, vas mejorando, respondió la mujer, que ahora Yui suponía se llamaba Lucía, con una risa cálida. El español es sencillo cuando memorizas la fonética, se enorgulleció Toyosato. Estudiarlo junto al francés es más sencillo después de dominar el inglés, porque el chino sí que me supera, jaja. Esta chica va a ser una estrella del idioma, como Matsubara Miki, apunta mis palabras, añadió Hane antes de hacer un barrido con la mirada y ver a Yui sobresalir de los estantes de discos. Toma. Yui, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Todas las miradas se clavaron en ella como si hubiera insultado a un vocalista en el minuto de silencio de un concierto. Así que tragó saliva y se sacudió las manos en el pantalón de chándal que llevaba.
Buenos días, saludó con un tímido movimiento de mano. Buenos días, dijeron Hane y Toyosato. ¿Qué pasa? Contrapregunta Lucía. Lo siento, no quería interrumpir, dijo Yui titubeando, sintiendo que había hecho algo indebido. Va, no interrumpes, dijo Hane con un gesto despreocupado, antes de consultar un reloj de pared con manecillas rojas. 3 minutos antes, siempre tan puntual. Jaja, Yui-senpai nunca decepciona, añadió Toyosato, y Yui sintió un rubor traicionero subirle a las mejillas, imaginándose rodeada de flores. Lucía miró a la chica que estaba embobada y a las otras dos que casi se reían, y miró a la nada cual actor que rompe la cuarta pared. ¿Nos presentan? Preguntó. Ah, cierto, Hane casi se da un manotazo en la frente para matizar. Yui, esta es Lucía Quijano, corista de una banda española que conocen como 3 personas y un gato. Oye, qué confianzas, golpeó suavemente el hombro de Hane para no tirarle el café mientras ambas reían. Lucía, ella es Hirasawa Yui, freestyler popular por esta zona, y también es la hija de una de mis amigas del instituto, Hane la señaló con la mano del café. Es un placer, Yui hizo una reverencia. Ahí va. Una freestyler japonesa, nunca había visto una, se sorprendió Lucía mientras correspondía la reverencia. Es increíble lo mucho que ha crecido la industria últimamente. En mi país había una que se llamaba Sara Socas, y gracias al free se pateó 2 continentes y ahora tiene una carrera de música rapeando, o algo así. Yui no perdió la sonrisa pero se sentía altamente ofendida. ¿Rap? Acababan de comparar su increíble estilo para adaptarse a una base con una guitarra, acordes y letras con hacer poesía barrio bajera de callejones donde la gente se enorgullece de tomar droga. ¿Confundes los términos? Ella no rapea, intervino Toyosato antes de que Yui pudiera decir su réplica. Ella es freestyler de batalla de bandas, una modalidad que incluye instrumentos, coreografías y letras propias, a veces incluso objetos adicionales. Ah, puf, no me suena de nada, Lucía se encogió de hombros. En fin, me voy yendo, tengo una cita importante que atender, Azuceno se enfada si no ensayamos. La despidieron con un vuelve pronto que Yui no pronunció, y las miradas recayeron en la única cantante que quedaba, o sea, ella. De repente la decoración individual parecía opresiva, como si esas paredes se fuesen a cerrar sobre ella en cualquier momento. Yui-senpai, ¿hoy practicarás las canciones que usarás contra Rain esta tarde? Preguntó Toyosato. No, solo voy a practicar con distintas bases, respondió Yui, acercándose más a la recepción. Nunca practicaba fuera de casa. No confiaba en que nadie pudiera robarle sus ideas. ¿Sawako te ha hecho venir a entrenar a solo horas de la batalla? Hane dejó su café en la barra y llevó sus manos a las caderas. Pestañea 2 veces si haces esto en contra de tu voluntad. ¿Qué? Yui pestañeó 2 veces, desconcertada por la acusación. Wow, típico de ella. No, Hane-sama, no te preocupes, vine por gusto, expresó Yui con la seguridad de quien da una respuesta al azar en un test. Tranquila, solo lo digo por pincharte un poco. No hace falta que uses el sama con mi nombre artístico, Hane le colocó una sonrisa más amigable. Yui, estuve desde los 15 a los 21 con Sawako en una banda, sé lo perfeccionista que puede llegar a ser, jajaja. Ay, lo diferente que sería el mundo si lo de ella y aquel chico hubiera funcionado. Yui conocía la historia sin necesidad de preguntar. Hane la repetía a menudo. Sawako la había integrado como baterista en su banda escolar, Daredevil, parte de un club de música ligera que sobrevivió al instituto. Siguieron 3 años más, persiguiendo el metal que amaba el chico de Sawako. Pero cuando él le dijo estás llevando la banda demasiado lejos, todo se desmoronó. Desde los 15, impresionante, espetó Toyosato, sus ojos 2 estrellas contemplando a Hane. Ojalá yo tuviera de eso, en lugar de un estúpido curso de tarde, tiempo libre que tengo que gastar en este trabajo. Ni que te pagase mal, vaciló un poco Hane mientras Yui esbozaba una sonrisa tensa que gritaba abran mi sala ya. No, Hane, amo este empleo, tengo tiempo libre para escribir mis canciones y todo es genial, Toyosato suspiró por una nostalgia que no había vivido. Pero a veces me gustaría ser una emprendedora exitosa como Yui-senpai, no se achanta con nada, la señaló y Yui se puso colorada. Hoy tiene el cierre de una trilogía, la más importante de su carrera hasta la fecha, y no está ni un poco nerviosa. Es solo dedicación y disciplina, Yui se rascó un poco tras la nuca avergonzada. Bajo las capas de indiferencia, aún latía la chica entusiasta que alguna vez fue.
Yo empecé temprano porque en mi instituto teníamos un club de música ligera. Hane dio un sorbo profundo a su café al mismo tiempo que el rostro frío e insensible de Yui volvía a tomar forma. ¿No hay de eso en el tuyo? No, a lo mucho un club de corro, pero es poco interesante, masculló Toyosato con un suspiro de derrota. Creo que también crearon algo llamado Sociedad de Apreciación de Música Ligera, pero suena más a espacio para charlar de gustos musicales que para formar una banda de verdad. No te desanimes, Echigawa-chan, todo puede solucionarse si le pones voluntad. Hane miró al techo con un aire nostálgico. Nuestro primer concierto fue en clase, el último día, sin permiso. Nos castigaron limpiando escaleras, pero valió la pena por estar con mis amigas. Éramos unas rebeldes sin causa. Sus ojos se abrieron al recordar algo. Sawako trabaja en ese instituto ahora, ¿verdad? Sí, también es donde yo estudié, entró a trabajar allí tras que yo me graduara. Sacar el tema del instituto y los clubes tocó una fibra sensible de Yui, y se notaba el frío en su voz, más pesado que el clima de octubre. Echigawa-chan, tampoco hubo club de música ligera para mí, no pienses que tus fantasías escolares se van a cumplir. Hane y Toyosato se detuvieron, sus sonrisas transformadas poco a poco en finas comisuras neutrales que se preocuparon por cómo Yui se había expresado. ¿Puedo ir ya a practicar? He perdido 4 minutos de mis 2 horas de reserva, comentó la guitarrista cuando el silencio se hizo más pesado que la guitarra en su hombro. Sí, tienes razón, has pagado por esto y has venido a tiempo. Hane le abrió la puerta y le señaló el final del pasillo. La sala 3 es la tuya, te he dejado lo de siempre, equipo de sonido, 30 géneros musicales a elegir y el lugar con más aislamiento por si te quieres poner heavy. Un gracias seco fue todo lo que Yui dijo antes de pasar. Cruzó la puerta, la correa de su guitarra raspándole el hombro más que los recuerdos de su instituto, más que la certeza de que muchos sueños, especialmente los tejidos con fantasías y presión, nunca se cumplen. Hane cerró la puerta y dio un sorbo al café que ahora le sabía más amargo. Toyosato guardó silencio mientras sacaba una lista impresa y un bolígrafo para tachar la reserva de Yui antes de decir, no debimos mencionar su instituto, seguramente le trajo recuerdos de su hermana. Hane dejó el café sobre la barra y se masajeó la sien. Mierda, he sido una insensible. Ella sabía la historia de Yui, todo aquel que conociese a la reina sin espada sabía la historia de Yui, porque Sawako la había promocionado así, y con ese dolor se creaba la fachada perfecta para que Yui evitase dar explicaciones. Sin explicaciones, podía seguir moviendo los hilos desde las sombras, sin que nadie hiciese nada al respecto. Yui caminó a través de paredes cubiertas de paneles acústicos grises, algunos con rasguños o pegatinas medio despegadas. Pisaba con rabia ignorando un lamento de guitarra que venía de una puerta mal cerrada y ritmo de batería que parecía hecho por alguien que golpeaba los bombos con la cabeza. No quería pensar en la primera vez que estuvo en un sitio así, porque la primera vez no vino sola, estaban también Mio, Ritsu y Muji, ese puñado de falsas promesas que se había prometido olvidar sin éxito alguno. Recuerda el ensayo, las risas a pesar de que lo hacían de pena, la foto que se tomaron y luego enterraron bajo un árbol, todo, para su pesar, tenía un recuerdo vívido de todo que persistía en su cabeza con más ansia que los sueños que le generaba su estrés. Llegó a la sala 3, una puerta negra con un letrero plastificado que decía ocupado en rojo. Giró la manija y entró. La cabina era más pequeña de lo que quería, pero funcional. Paredes forradas de espuma acústica negra, un suelo alfombrado que amortiguaba sus pasos, y una batería Yamaha algo desgastada en una esquina, con parches llenos de marcas de baquetas. 2 amplificadores Marshall, uno con una grieta en la rejilla, flanqueaban un micrófono Shure SM58 montado en un trípode. Un ventilador de techo apagado, y 3 luces fluorescentes largas bien posicionadas bañando todo en una luz fría. En una esquina, un taburete cojo sostenía una botella de agua a medio beber y un cuaderno con hojas sueltas, probablemente olvidado por la banda anterior. No tenía tiempo que perder, ni ganas de leer nada. Dejó con cuidado el estuche de la guitarra en el suelo, y sacó a Natasha con la delicadeza de quien sostiene un niño en brazos. Conectó los amplificadores, también suprimió ese pitido que le perduraba en la conciencia por aquella vez que desconectó todo demasiado rápido y una explosión sonora le levantó el pelo como si fuera una bofetada del mismísimo Susano. Ritsu estuvo 2 horas riéndose de eso, ¿cómo demonios podía soportar la actitud de alguien así? Se preguntó a sí misma mientras tomaba posición. ¿Qué habrá sido de Nodoka? Ah, ¿qué importa? Como si se hubiera graduado en Luna Nova, no gastaré mi tiempo recordando lastres del pasado.
Configuró lo que tenía que configurar en la mesa de sonido, empezó con una base de reggae lenta, 2 minutos sonando y cambió a pop de inicios de los 2000. Yui hizo un riff arriesgado junto a unos pasos laterales, transicionando perfectamente para el cambio de pose y un salto. Adaptarse a la base era sencillo, aprenderse los acordes junto a la letra era más memorizar que otras cosas, pero bailar sin parecer una loca con un palo, ese era el verdadero desafío. Mientras su pelo se alborotaba cual marea de la que son víctimas 2 barcas de oro, sus 2 broches en el cabello, el sudor resbala por su cara mientras no pierde énfasis en la letra que le grita al micrófono. Un enorme paso hacia adelante que parece no tener sentido pero que para Yui lo es todo, y finalmente, el sentimiento de volver a estar viva que tanto añora en el resto de momentos de su vida. Le sonríe al techo insonorizado y a las luces que funden sus ojos. Hoy es el día que demostrará que es la mejor, hoy va a superar a Rain sola, como siempre ha estado, porque no necesita a nada ni nadie para ser quien es Yui Urasawa, la reina sin espada, y donde ella pisa, ninguna lluvia borra sus huellas. A las 6:30 de la tarde, Echigawa Toyosato llega corriendo a la taquilla de la Live House Kurozakura, sin tiempo siquiera para quitarse el uniforme escolar. Ya se había perdido el enfrentamiento entre Miura Akane y el equipo Mobon. Lo último que quería era perderse también la batalla final entre Rain y Yui solo porque la falda de su uniforme le apretaba la cintura. El aire fresco de octubre, cargado del aroma de castañas asadas desde un yatay cercano, le llenaba los pulmones mientras ajustaba su mochila, decidida a entrar antes de las 7:15, que sería el momento en el cual empezase el final de la trilogía. No había multitudes con bengalas ni banderas en el exterior, como en los grandes eventos de Tokio. Aunque populares, las batallas de bandas freestyle solían reunir entre 2000 y 3000 personas, impresionante para Sakuragaoka, pero lejos de las competencias de Red Bull, que atraían 8000 o 10000 fans. Todo se reducía a un atardecer que se acababa y un letrero rojo neón en lo más alto del edificio de concreto que le marcaba el destino. La batalla tendría lugar en Kurozakura, una antigua live house que Soda New Records había transformado exitosamente en un recinto para eventos más ambiciosos. Había que darle crédito. No cualquiera convierte un bar de sake con aforo para 500 personas en un espacio que ahora podía albergar cerca de 4000, con un escenario ampliado, luces LED y una pantalla para visuales. La taquilla, un mostrador de madera cubierto de pegatinas de bandas, estaba atendida por una mujer con una camiseta negra con un estampado del logo de Ibe Sound. Tenía el cabello recogido en una coleta desordenada y un piercing en la ceja que brillaba bajo el tenue carmesí. Mientras Toyosato se acercaba, la taquillera escaneaba un código QR en su teléfono y entregaba una pulsera de papel a otro fan, murmurando algo sobre no perderla. La joven finalmente llegó, con un pulmón prácticamente en el suelo, y soportando todo su peso en las rodillas, un equilibrio que amenazaba con fallarle y dejar que besase un rato el suelo. La mujer de la taquilla alzó la vista y sonrió al ver su entusiasmo juvenil sacar lo mejor de ella, seguramente también había hecho locuras así de joven, aunque no con el uniforme escolar puesto. Toyosato, ya con la respiración más calmada, puso su móvil sobre el mostrador, la pantalla enseñando un código QR que la acreditaba para entrar al recinto. La chica de la taquilla asintió, lo escaneó y dio unas cuantas indicaciones. Por ahí, directo al área de pie. No corras, que el suelo está resbaloso porque a alguien se le cayó un refresco. La joven rubia de coletas agradeció y se encaminó a su lugar. 6:45, todo marchaba bien. Su sentido se agudizó al escuchar un gemido de frustración, un chico sentado en el bordillo frente a Kurozakura llamó su atención. Maldiciendo en inglés con un acento propio de la Baja California, golpeaba su teléfono contra la palma de su mano. "This is bullshit, man", dijo para el aire que le rodeaba. Toyosato miró al interior, no había tomado un boleto con asiento, así que tampoco tenía prisa por quedarse mirando desde el final ahora que ya estaba asegurada su plaza. Se acercó hacia ese chico. "Ans, hola, disculpa, ¿puedo ayudarte?", dijo en un inglés que estaba más cerca de ser ruso que alguna variante anglosajona. El chico volteó a verla como si fuera un ángel que le ofrecía ayuda hablando en arameo. "Ah, hola, ¿puedes entenderme si hablo inglés?". "Un poco, trabajo en tienda, hay clientes internacionales frecuentes". Toyosato sonrió orgullosa de su buen manejo del idioma. El chico se incorporó de un salto. Llevaba una sudadera negra y un llavero colgado del cinturón con la forma del brazo teclado de Rain, brillando en plástico neón. "Perfecto, puedo arreglármelas con poco", le enseñó su teléfono a la chica.
Los datos no me funcionan, creo que no hay buena cobertura en el lugar y no voy a poder explicarle mi problema a la de la taquilla porque mi japonés no da para mucho. Toyosato tomó el móvil, era un modelo viejo, de 2017 como poco, y la pantalla estaba golpeada, ya parecía algo digno de magia que siguiese funcionando el botón de encendido y apagado. ¿No te han ofrecido ayuda de personal que inglés hable? El chico agachó la cabeza mirando a otro lado. No pregunté, me da un poco de vergüenza, lo siento. Don't worry, be happy. Toyosato le entregó su propio teléfono con la aplicación del registro y se comunicó en japonés lento y claro. Puedes iniciar sesión desde mi teléfono, ya pasé mi boleto, así que no habrá problema. El chaval se lo agradeció con el alma, se presentó como Luis Wallach, 18 años, un fan de Rain hasta los huesos, que había viajado desde California solo para verla. En un minuto, tenía su acreditación digital lista, un código QR que brillaba en la pantalla, y una sonrisa que indicaba que estaría agradecido de por vida con aquella estudiante. Al final entraron juntos, empezaron una buena charla que derivó en 10 minutos de Toyosato explicando cómo Yui era la mejor e iba a aplastar a Rain sin compasión alguna. La escena terminó en un sin ofender. 7:15 de la noche, el host subió al escenario, los focos del techo apuntándole, los de a ras del suelo moviéndose en todas direcciones sobre la cabeza de los jurados, que estaban en una mesa a 3 metros del final de la tarima, a una altura perfecta para apreciar cada movimiento del show. También iluminaban a espectadores que se dejaban la voz apoyando a sus favoritos, y en esta gran noche, no había nadie situado en un terreno neutral. Los fans de Yui agitaban pancartas, luces de neón y, prácticamente, superaban a los de Rain en una proporción de 20-1. Damas y caballeros, les voy a pedir un poco de calma, dijo el host mientras los gritos callaban poco a poco. Hoy es la gran final nacional de 2025, y todos sabemos quiénes luchan por el trofeo. Hizo una rápida barrida con el brazo y las luces apuntaron en esa dirección. A mi izquierda, con un récord profesional de 47 victorias, la lluvia que cruzó mares y océanos para imponer su ritmo, Rain. Aquarashi, aka Rain, caminó con paso seguro hasta el inicio de la pista mientras se llenaba todo de aplausos y, lastimosamente, no pocos abucheos. Botas negras de plataforma, 3 broches en cada una, cabello magnífico y celeste que iba a juego con las lentillas que usaba para que sus ojos brillaran como los de los gatos en la noche, falda negra y plisada, terminada en bordado igual de celeste que el resto de atributos y un precioso uniforme gris de anchas mangas negras con un teclado electrónico en el brazo derecho, tecnología prácticamente cyberpunk. Ella era la diva virtual que mejor cantaba en ese sueño futurista. No dijo palabras, solo alzó el puño con el teclado. A mi derecha, el host repitió el movimiento de antes señalando en dirección contraria. Con 15 victorias consecutivas y 37 totales, la reina sin espada. Yui caminó hacia el escenario, zapatos loafer negros que se mimetizaban con unas medias que cubrían toda la pantorrilla, lo que no tapaba el calcetín lo hacía la falda plisada azul marino que ondeaba como un estandarte de personalidad con cada paso al frente. Su vestuario era un uniforme sailor top, sin collar visible y de tonos más bien oscuros y un chaleco igual, una disparidad si veías su cara inocente y sonrisa ensayada que decía que podía con todo. Su guitarra colgaba en bandolera y la traía conectada con un cable extra largo. Similar a Rain, no habló, un simple pase de la uña contra las cuerdas fue suficiente. El host siguió diciendo palabras, pero Rain ya no prestaba atención. Examinó a Yui de arriba a abajo, y descubrió un cable de su equipo enrollado a su pie, lo que le sacó una sonrisa de soslayo. No había de qué preocuparse, era solo la niña inocente y torpe a la que ya superó una vez, podía volver a hacerlo. Yui movió un poco el talón y alzó las cejas mientras expandía los ojos, al notar el picor extra del cable contra la media. La sonrisa que vio que Rain ponía le hizo pensar cosas, pero mantuvo la calma, podría con ella, era solo cuestión de escuchar a las gradas, la gente quería ver cómo la pobre e inocente reina destrozaba a la engreída abusona. Todo iba según lo planeado. Muy bien chicas, ya sabéis cómo va esto, las llamó el host al centro de la pista. Piedra, papel o tijera y la que gane elige quién empieza. Yui miró a Rain y sintió cómo descodificaba sus pensamientos. Rain por su parte estaba pensando tal que así. Mírala, qué predecible, el típico temblor ensayado de clases de actuación, pero su expresión facial no parece mentira, verdaderamente se ha enredado un cable de sonido en el pie, sacará piedra, un movimiento simple con todo el puño apretado por los nervios.
Yui tenía un proceso mental algo distinto, sus ojos miraban descuidadamente hacia el público, buscando a Sawako que, tal como se temía, no estaba en ningún lado. Así desestimaba la seguridad de Rain, un mensaje indirecto pero conciso: tengo otras cosas de las que preocuparme. Se dispararon las manos al centro, Rain sacó papel, Yui tijeras. Mientras Rain abría los ojos y alzaba hasta la frente, Yui dijo: tú empiezas. Muy bien, ya estamos listos, Rain será quien de comienzo, y la reina termina, listos todos. Se escuchó un frenesí de discos en alguna mesa del día y tras bambalinas a través de los altavoces. Rain y Yui fueron a sus partes predestinadas, sus micrófonos esperándolas sobre sus respectivos trípodes. Pues se lo damos en 10, 9, 8, el escenario entero se prendió en añil cuando Rain se puso en cabeza, la multitud rugía, agitada por el olor a bebida energética en descuento y el eco de batallas anteriores. Aquarashi los miró a todos, devotos y haters, su silueta en recorte frente a las dos pantallas enormes sobre su cabeza para que todo el mundo la viese. La instrumental desconocida irrumpió cuando la cuenta atrás llegó a 0. Un ritmo sintuave con pulsos graves y un loop de percusión sincopada. Rain sonrió, sus botas golpeando el suelo al ritmo 3 segundos antes de que sus dedos se movieran rápido sobre su teclado, pulsaciones musicales que rompían el ritmo agresivo de la base antes de que empezase a cantar. No inició con una canción nueva, tiró de un clásico, su plato fuerte, una pieza de 2 minutos 30 llamada La chica que caía colina abajo, esa solía ser su canción de cierre más icónica, pero hoy la usó para empezar. Giró sobre sí misma, dejando que su minifalda y sus ondulaciones reflectaran los focos, y proyectó acordes en staccato que resonaban como gotas de lluvia, se sentía como si el rocío de la mañana se pegase en tu cara mientras rodabas por la pendiente, dolido pero, extrañamente, feliz. Cada movimiento era deliberado. Un paso lateral, un giro de muñeca que modulaba el sonido, y un salto que sincronizó con un cambio de tonalidad, haciendo vibrar al público. Tras eso solo 20 segundos de instrumental que poco a poco descendía para dar paso al turno del adversario. Yui arrancó en cuanto notó el cambio de ritmo, la instrumental transformándose en un riff electrónico que exigía respuestas mientras añadía acordes en una reversa lenta. Yui dio un paso al frente, su corta melena marrón marcando con ella mientras su boca se ponía a la distancia justa del micrófono. La reina sin espada empezó una canción nueva, esta monarca raya hasta el diamante. Rasgó un acorde crudo en su Stratocaster, un sonido afilado que cortó el aire como ese mandoble que no tenía. Sus zapatos pisaron fuerte, marcando el tempo, mientras su cuerpo se mecía al ritmo, el cable enredado poco más que un efecto secundario que no aportaba nada. Cada nota, cada letra, le recordó al público quién era y por qué estaba donde estaba. Hubiera expulsado su alma si pudiese, pero se conformó con seguir el ritmo, sin bajar ni acelerar al llegar al estribillo que era un solo de guitarra, sus dedos deslizándose por el mástil para soltar un ruido vertiginoso que entrelazaba el riff de la base con una melodía propia. Empezando a cantar de nuevo mientras el sudor envolvía su cara, dando fin a la segunda parte con un los mejores improvisan pero solo Yui lo hace rimando, que dejaba claro su estandarte para el estadio entero, antes de volver a un solo triunfal. El segundo asalto comenzó con Rain subiendo la apuesta. La instrumental viró hacia un groove más funk, con bajos profundos y un hiat nervioso. Rain se movió como si el escenario fuera un lienzo, sus pasos deslizándose en una especie de moonwalk que hizo estallar al público. Apostó por una ronda donde predominase ritmo sobre letra, lo que le permitió explotar la coreografía, entrando solo en momentos puntuales con 3 líneas bien elegidas. Su teclado respondió con una línea de bajo sintética que vibraba en los pechos de la audiencia, mientras sus dedos izquierdos disparaban acordes agudos. Saltó y se deslizó de rodillas hasta el centro del escenario, el teclado inclinado hacia arriba, y tocó una secuencia rápida con una sola mano, usando la otra para lanzar un efecto visual desde su brazo. Luces estroboscópicas que simulaban lluvia cayendo sobre el escenario. La multitud enloqueció, pero Rain no rompió su concentración, levantándose con un giro que sincronizó con un crescendo electrónico. Yui maldijo al ver eso, ese truco era nuevo, se preparó para su entrada que comenzaba en 15 segundos, mientras Rain decía unas últimas palabras. La corriente solo fluye, no lo tomes personal. Yui arremetió con fuego en los ojos, moviendo clavijas y afinando acordes mientras se adaptaba a un nuevo ritmo más pop, que mezclaba intervalos de groove funk. Arrancó con un riff distorsionado, sus dedos arrancando notas que parecían desafiar la gravedad, mientras su uña rugía como si verdaderamente fuese a rayar diamantes.
Corrió hacia un lado del escenario, deslizándose de rodillas hasta el borde, su guitarra gritando un solo que mezclaba blues y punk. Eso le daría puntos en puesta en escena, y también una posible esguince, porque el cable se tensó cuando hizo eso. Se puso de pie de inmediato, y pivotando en su pierna libre, llegó al micrófono justo a tiempo para empezar a cantar su segunda pieza. Muchas gracias, pero no. La multitud corrió cuando llegaba por el segundo estribillo, y Yui aprovechó el impulso para motivarse y seguir dando todo, su silueta proyectada en la pantalla como una guerrera. Cada gesto era un desafío, su energía cruda contrastando con la precisión tecnológica de Rain. La de cabellos azules sabía que perdía a una audiencia que de por sí no la quería, así que en su tercer asalto entró con la fuerza de una explosión a la base. La instrumental se volvió más caótica, con un tempo acelerado y capas de sintetizadores que emulaban el jazz improvisado, prácticamente un opuesto a su energía futurista, pero se adaptó bien. Su teclado desató una cascada de arpegios, cada nota sincronizada con un destello de su brazo cibernético, un acompañamiento que se sentía como relámpagos y truenos. Empezó su última pieza, una nueva de hecho, se llamaba Llovizna tras la tempestad en el punto Nemo. Se acercó lo más que pudo al público, que aún le quedaba a decímetros, tocando con una mano mientras la otra dirigía a la multitud, incitándolos a aplaudir al ritmo. Varios se animaron. Su voz sonaba a sintetizador futurista, como si el autotune le hubiera copiado a ella. En un momento cumbre, se detuvo en el centro, cerró los ojos y dejó que el teclado emitiera un crescendo profundo, sus manos alzadas como si convocara una tormenta real. Memorizó también la base que calculó exitosamente donde se daría silencio previo al último acorde, y cuando lo tocó, el público estalló, hipnotizado por su fusión de música y teatro. 3 segundos después, Yui cerró el tercer asalto con una intensidad que parecía desafiar al universo. La instrumental, ahora un torbellino de ritmos y texturas que mezclaban cumbia y techno rock, hubieran supuesto un desafío para cualquiera, pero para Yui no. Arrancó con un power chord que hizo temblar los altavoces, sus piernas separadas como si anclara la tarima a sus pies, el cable tenso como si esperase un movimiento ensayado. La chica sacó su última pieza, Fénix de Fuego y Tempestad, su guitarra rugiendo con un solo que tenía el frenesí de una montaña rusa hasta que empezó a cantar. Los hombros subían y bajaban, su cabeza mirando directamente al suelo y su voz saliendo de sus cuerdas vocales como si su vida dependiese de ello. El público la apoyaba, el jurado juzgaba su poca movilidad y entonces, Yui hizo el paso que tanto había ensayado al tirar su pie hacia adelante, la pierna del cable arrastró hacia el escenario 2 camiones con pirotecnia de cine, llevados directamente desde bambalinas y sobre 2 carritos con ruedas que garantizaban el movimiento con inercia hasta sus pies. Yui pisó fuerte hacia atrás, justo en un pedal que accionaba los 2 cañones, y a la par que decía, no digas que soy un ángel solo porque mis alas brillan, su combustible es el fuego del infierno, todo estalló en fuego tras ella en el momento justo de un parón en la base. En otros 20 segundos de solo, su turno llegó a su fin. Su rival había evocado los sentimientos de una tormenta, pero Yui había traído pólvora a una batalla de micrófonos. La cara de Rain era un galimatías en idiomas precolombinos. ¿Eso era legal? Sí, sí lo era. Yui era temeraria, y haría muchas cosas por mantenerse en la cima, pero romper la ley no era una de ellas, de momento. Todo fue cuestión de conseguir cañones con pirotecnia de baja temperatura y tener a Sawako negociando con la empresa para un truco de una sola vez. El público aplaudía, de pie, al fondo. Toyosato le decía a Luis que ese último asalto decantaba la balanza de manera abrumadora, y Luis insistía en que la tecnología futurista de Rain le había dado más puesta en escena que la pirotecnia anticuada de Yui. El jurado tomaba unas últimas anotaciones y el Osbas llamó al centro, la luz fugaz de los focos aún reflejada en su chaqueta de mezclilla y sus gafas de sol. Muy bien, voy a pediros de nuevo calma, los jueces ya tendrán el veredicto, y consagraremos a la nueva campeona nacional de esta disciplina en este año 2025. ¿Jueces estáis listos? Pues nos dais el resultado en 5, 4, 3, Rain miraba con sudor en la cara a ese jurado, 5 figuras en la penumbra, que todavía garabateaban notas frenéticamente. La pantalla LED detrás del escenario repetía fragmentos de ambos actos y escenas de campeones anteriores mientras letras en katakana pasaban por todas partes recordando que había descuento de un 15% en las sodas. Yui, por su parte, estaba más relajada y segura de que saldría de allí con la victoria, lo único que la dolía era no ver a su madre adoptiva entre el público. La cuenta regresiva llegó a 0 y 5 carteles se alzaron, 4 votos para Yui y 1 para Rain. ¡Boom!
Cañones de confeti llenaron de serpentinas y brillitos el escenario. Rain hizo una mueca y suspiró. Yui saltó de alegría y ovacionó con una sonrisa y un puño al aire. Ah, no tendré el valor de decir que esta derrota no fue justa, pensó Rain antes de caminar hacia Yui para estrecharle la mano. La guitarrista giró en sus talones, su mano estrechó la de Rain tan rápido que la peli celeste lo interpretó como un ataque, y seguidamente la guitarrista la abrazó en un acto que parecía felicidad desinteresada y deportividad. Mientras yo viva, tu lugar predilecto es el segundo puesto, le susurró Yui al oído con lágrimas de felicidad y una sonrisa enorme. Rain solo abrió los ojos, las pupilas apuntando hacia ella, y 2 pasos atrás manteniendo su equilibrio. Diles que te dije eso, adelante, nadie te va a creer. Entonces se separó, le agitó la mano en otro saludo de falso agradecimiento, y mientras Rain continuaba atónita en un escenario lleno de confeti y júbilo para la persona que la había humillado en el mismo, Yui siguió corriendo y dando saltos de alegría por la tarima, mientras otros participantes e invitados subían a celebrar con ella antes de que le trajeran el trofeo. Yui entonces giró cuando los focos se juntaron en un punto de la pista. Una mujer traía el trofeo cargado al hombro, seguida por 2 miembros de la marca. Tenía gafas pequeñas en la mitad del puente de la nariz, un pelo marrón que le caía en cascada y había cambiado su uniforme de profesora por un vestido digno de la ocasión. Sí, era Sawako, y su expresión de orgullo podía verse desde cualquier ángulo de cámara, se había asegurado de ello. Después del breve momento de shock en el cual a Yui casi se le cae la mandíbula al suelo, fue corriendo hacia ella, arremetiendo como si buscase taclearla más que darle un abrazo. Sawako se mantuvo más firme que un roble y correspondió el abrazo con su mano libre. ¿Has venido? Si has tenido tiempo, dijo Yui, que inevitablemente había empezado a llorar en su pecho. Yo siempre tendré tiempo para ti, hija, le respondió Sawako mientras el público, ahora más enternecido, vitoreaba con más ganas. Rain se sentía impotente, alejada y sin ganas de nada. Toyosato estaba saltando alrededor de Luis con un constante te lo dije, qué feliz soy, y el chico reconoció la derrota, aunque no perdió la sonrisa al decir, no tendrás tanta suerte la próxima. Muchos fans de la diva virtual se habían cambiado la chaqueta, y ahora apoyaban a Yui, y los fans de la reina estaban tan emocionados que hay testimonios de que alguno se orinó encima. Yui no perdió el ánimo pasada la victoria, la ancló en sus memorias como el momento más importante de su vida. En una entrevista posterior le preguntaron si no le preocupaba que el truco de los cañones hubiese salido mal, que algunos se cayese, que no llegasen hasta ella, que golpease por error un equipo de sonido, etc. La respuesta de Yui fue consistente. Simplemente no pensé en qué podría pasar si salía mal, me concentré en lo que podría ocurrir si salía bien, y después lo hice posible. Aku se retiró temporalmente tras la batalla, meses después declararía en un podcast estadounidense. Siento que perdí bien esa batalla, no quiero quitarle ningún mérito a los jueces, simplemente creo que ya no merece la pena seguir sobre los escenarios cuando una mayoría muy notoria del público no te apoya solo por una parte de tu genética que no se puede cambiar. No seré la primera que se queja de que la menosprecian por ser mestiza, ahí tienen el caso de Rei Miyazawa, Sayuri Yoshi y Reira Serizawa, entre otras. También hubo ciertos roces con Yui que se quedan entre ella y yo, dejémoslo en que los escenarios ya no son un lugar donde me sienta cómoda. De todas formas, no se preocupen por mí, tengo una familia esperándome en casa, una hermana pequeña que me quiere, y una carrera de criminología terminada, me irá bien. Lejos de calmar las aguas, esta última parte de la declaración fue considerada como un ataque hacia Yui, cuyos familiares directos están muertos, pero Aku no volvió a pronunciarse sobre el tema. Viernes 16 de enero de 2026. Yui ya había terminado su exhibición y frente al espejo de su camerino empezó a masajearse los dedos diciendo puni puni. Todo parecía ir bien, el contrato con la discográfica había funcionado, había más dinero en casa, y sus discos recopilando sus canciones vendían a un ritmo levemente superior al que se esperaba. No era Hikaru Utada, pero tampoco era la chica desconocida de hace 5 años. Toc toc. Llamaron a la puerta, Yui miró un reloj de pared, empezaba la sesión del meet and greet en su camerino, así que se dio unos últimos retoques de colorete antes de decir, adelante, pueden pasar. Un hombre de seguridad, tan alto como un álamo, tapó brevemente la puerta mientras dejaba entrar a las 2 primeras personas que vería hoy. Yui giró en su silla, y esa sonrisa infantil que actuaba se rompió cuando reconoció un par de cejas y una frente que solo había crecido con el tiempo. Hola, Yui, ¿cuánto tiempo?, dijo Muji. Ritsu, a su lado, solo podía sonreír con las manos en el bolsillo de la chaqueta y algo incómoda.
Esto había sido una muy mala idea por varias razones, y todos en esa sala, salvo el hombre de seguridad, parecían notarlo. Yui se puso de pie, con una cara que decía que sus ojos todavía no se creían lo que estaban viendo, miró al de seguridad. Por favor, déjeme a solas con ellas. El hombre de seguridad asintió, está permitido si la celebridad lo solicitaba para que la reunión con los fans se sintiera menos incómoda. Cerró la puerta tras salir pero permaneció a poco más de 30 pasos de ella. ¿Qué amigos más raros has hecho en este tiempo, no? Rich rió secamente. Yo conocí a uno así en Londres, ¿verdad, Muji? La chica rubia asintió, pero no tuvo tiempo de hacer o decir nada más. Yui dio otro paso hacia ella sin expresiones en el rostro, habría quien lo describiera como sentir algo anormal en su vibra normalmente serena, algo muy diferente a lo que mostraba públicamente. Entonces habló. ¿Cómo os atrevéis a regresar y hablarme como si no me hubierais arruinado la puta vida?